Mi hermana y yo éramos huérfanas criadas en el orfanato benéfico. Ella, Ronjan, tenía una belleza refinada, mientras que yo, Ronju, era sencilla. Cuando la familia Nin vino a elegir a un niño adoptado, me arrodillé y me incliné en señal de gratitud. Ronjan, sin embargo, dijo con calma que aunque uno suplique por adopción, no puede perder la dignidad. Hacerlo es una vergüenza. Gracias a esas palabras, recibió elogios por su integridad y fue acogida por la familia Nin. En cuanto a mí, me quedé vagando por las calles, reducida a una mendiga. Un día, me encontré con el futuro esposo de mi hermana, el príncipe Chenbin, paseando con su amante. Por pura buena voluntad, intenté advertirla, pero ella me empujó hacia adelante y me obligó a hablar delante de él. El príncipe Chenbin se volvió contra mí, acusándome de seducirlo, y ordenó que me mataran a golpes. Le rogué a mi hermana que me salvara. Ella solo frunció los labios y dijo con frialdad: conocía su frívola naturaleza, pero aún así te acercaste. ¿No fue eso rebajarse voluntariamente? Me apalearon hasta la muerte y mi cuerpo fue arrojado a un lago profundo. Mi hermana, mientras tanto, se reconcilió con el príncipe Chenbin y se casó con él por todo lo alto. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba el día en que la familia Nin vino a adoptarnos. La señora Nin era una budista devota que a menudo sentía compasión por los pobres. Al despertarme, Ronjin me untó barro en la cara y me vistió con ropas andrajosas que había preparado con esmero. Si te haces pasar por mendigo, la señora Nin seguramente sentirá lástima, susurró. Su piel pálida, su rostro delicado y su elegante túnica se alzaban ante mí, y el dolor de mi muerte por ahogamiento aún resonaba en mi pecho. En mi vida pasada, salvé al hijo de la señora Nin de ahogarse, y las matronas dijeron que tenía la intención de adoptarme. Sin embargo, Ronjin me obligó a disfrazarme de mendiga, y me instruyó para que contara sufrimientos falsos. Me negué insistiendo en que las matronas nos trataban con amabilidad, enseñándonos a leer, y que si no, ¿cómo podía mentir? Ronjin me apretó la mano y me dijo con voz dulce: eres demasiado tonta. Sin esas palabras, ¿cómo podríamos ganarnos su compasión? Cuando por fin llegó la señora Nin, no repetí sus instrucciones. Solo hice una reverencia y le di las gracias. Pero mi atuendo de mendiga la hizo sospechar. Se preguntó por qué un orfanato financiado por el imperio maltrataría a sus pupilos. Enfadada, la matrona Song convocó a todos los niños. Parecían ordenados y pulcros, solo yo estaba sucio y harapiento. En ese momento, Ronjin dio un paso al frente con gracia. Mi hermana menor buscó un futuro mejor y eligió el camino equivocado. Me disculpo en su nombre. Volviéndose hacia mí arrodillada en el suelo, añadió con frialdad: aunque uno busque la adopción, no debe abandonar la dignidad. Actuar así es verdaderamente vergonzoso. La señora Nin, esposa del gran académico, detestaba los corazones engañosos. Frunció el ceño y me dio solo 10 cuentos de plata como agradecimiento por salvar a su hijo. Éramos hermanas de la misma familia, pero al final, el mayordomo Nin llegó esa misma noche para llevarse a Ronjin. Resultó que el maestro Nin la elogió por su carácter resiliente y decidió adoptarla. Al llegar su palanquín nupcial, la matrona Son me reprendió con dureza: Ronju, te disfrazaste de mendigo a propósito. ¿Te hemos tratado con crueldad todos estos años? Éramos demasiado pobres aquí, incapaces de albergar a un Buda viviente como tú. Las matronas me expulsaron del orfanato benéfico. A las niñas del orfanato se les enseñaba a ganarse la vida. A los 13 años, incluso tenían la oportunidad de casarse con alguien decente. Pero yo era demasiado joven, sin protección en la capital. Asustado, aferré la mano de Ronjan y le pregunté qué debía hacer. Dudó un momento, frunció el ceño y me apartó. Confiar en los demás nunca es tan bueno como salvarse a uno mismo. ¿Has olvidado lo que te enseñé? Sin volverse, subió directamente al carruaje de la familia Nin. Por suerte, aún conservaba los 10 cuentos de plata que me había regalado Madame Nin. Con ellos le pedí a Madame Chu, la carnicera, que me ayudara a alquilar una pequeña casa en las afueras de la capital. Si se administraban con cuidado, 10 cuentos podrían durar varios años. Planeaba ir al taller de tejido Lonsi, pagar una cuota para ser aprendiz de un maestro y perfeccionar mis habilidades de costura para ganarme la vida. Pero justo cuando Madame Chu me dijo que todo estaba listo, solo faltaba el pago, apareció Ronjan.
Su rostro estaba frío como un velo de escarcha. Ella aplaudió y su doncella, Yuani, se adelantó para arrebatarme la plata. Intenté sujetarme, pero Yuani me empujó al suelo. Ronjan me miró y dijo secamente: Siempre te enseñé que los pobres nunca deben aceptar limosna. Una vez salvaste a mi hermano mayor, pero ¿cómo puedes presumir de una acción tan insignificante? Codiciar la plata que me dio mi madre es una vergüenza. En ese momento ya no era Ronjan, sino Ninjan, la hija mayor adoptiva de la familia Nin. Pero esa plata me la dio Madame Nin. Levanté la cabeza, luchando por defenderme. Me miró con furia, como si odiara el hierro por no convertirse en acero. Salvar a alguien es trivial. Sin embargo, tu avaricia me deshonra. Me quitaron la plata. La señora Chu no soportó verlo y le rogó que me dejara un medio de vida. Ronjan solo respondió con frialdad: hay que tener integridad. La estoy ayudando a cultivar la virtud. Sin dinero, me dejé llevar por las calles. Casi perdí la vida a manos de quienes intentaron deshonrarme. En la cámara, Ronjan observó mi rostro manchado de barro con satisfacción, sonriendo suavemente. Sí, así todo será perfecto. Recuperándome lentamente de mi aturdimiento, pregunté con una leve sonrisa: Hermana, ¿de verdad crees que con una cara tan sucia se ganará la compasión de Madame Nin? Se quedó paralizada un instante, pero enseguida se endureció y dijo con dureza: Soy tu hermana, ¿cómo podría hacerte daño? Al guardar silencio se sintió incómoda y añadió apresuradamente: Luego haz lo que te indiqué. Seguro que la señora Nin se conmoverá. Afuera, la canción de la matrona del orfanato llamó a la puerta, anunciando que la señora Nin había llegado y se encontraba en el salón principal. Capté la fugaz alegría que destelló en los ojos de Ronjan. En mi vida pasada, siempre pensé que estaba sinceramente feliz de que me eligieran. Ahora me di cuenta de lo tonto que había sido. Me llevé una mano al estómago, fruncí el ceño y dije: Adelante, hermana. Primero tengo que ir a la letrina. Ronjan me miró con recelo, pero en su afán por ganarse el favor de Madame Nin, simplemente insistió: Cuando veas a Madame Nin más tarde, cuéntale todo el sufrimiento que soportaste aquí. Asentí, viéndola levantarse la falda y marcharse apresuradamente. Momentos después entré en el salón principal. Madame Nin estaba sentada en el centro, mientras Ronjan estaba a su lado, sirviendo el té con cuidado. Al girarse y verme, su rostro se endureció. La taza de té que tenía en la mano temblaba y casi se derramó. Porque me había lavado el barro de la cara y me había puesto ropa limpia y pulcra. Ronjan respiró hondo conteniendo su furia, pero su mirada contenía reproche. Madame Nin, elegante y digna, se levantó para recibirme. Entonces, eres Ronju. ¿Por qué llegas tarde? En aquel entonces, después de salvar a Ningguangji, me preguntó mi nombre y prometió visitarme para darme las gracias. Me negué humildemente, diciéndole que vivía en el orfanato y que no tenía por qué molestarse. Aunque los malentendidos me habían tildado de intrigante, Madame Nin nunca me había regañado con dureza. Incluso me había recompensado con 10 colas. Al recordarlo sonreí levemente y le expliqué. Antes, mi ropa se ensució. Sabiendo que la casa Nin es un lugar de refinamiento académico, me pareció inapropiado presentarme ante usted en ese estado, así que me puse algo más limpio. La señora Nin no me culpó por llegar tarde. Me observó con suave preocupación y dijo en voz baja: Ese día, Wangji se alejó para admirar las flores de loto y se deslizó en el lago. Si no fuera por ti, no puedo imaginar cómo habría soportado semejante pérdida. En realidad, se había escabullido porque se escabulló solo, evitando a sus acompañantes. Respondí con seriedad. Yo tampoco sabía nadar. Solo vi una caña de bambú en la orilla y por casualidad lo saqué. Madame debería recordarle que no se alejara demasiado de sus asistentes, y así evitaría accidentes como este. Madame Nin asintió con aprobación, honesta y sincera, buenas cualidades sin duda. De repente frunció el ceño ligeramente. ¿Pero por qué estás tan delgada? Tu hermana dijo antes que sufrías mucho aquí. Para nada, negué con la cabeza y respondí con naturalidad. La matrona Son nos trata bien. Durante los festivales, nos regala ropa nueva. Y siempre como 3 comidas completas al día. Ronjan abrió mucho los ojos.
Abrió la boca para protestar. ¿Cómo podía mi hermana inventar semejantes mentiras? Pero a mitad de sus palabras, vio entrar a la matrona Son con varias prendas limpias en los brazos. Su protesta se ahogó en su garganta. La matrona Son pareció haberme escuchado, la alegría se reflejaba en su rostro. Señora, el otro día, cuando nos enteramos de su visita, preparé varios conjuntos de ropa nuevos para Ronjo. Como no tiene hija, temía que no los tuvieran listos, así que me esforcé yo misma. La señora Nin asintió con aprobación. Es usted muy considerado. El maestro Nin y la señora Nin compartían un profundo afecto. Sin embargo, la señora Nin había resultado gravemente herida durante el parto y no podía concebir más hijos. Llevaban mucho tiempo anhelando una hija para completar su familia. En mi vida pasada, fue el maestro Ninión quien lo reveló en casa, y desde entonces, la pareja empezó a considerar adoptarme. Muy pronto Madame Nin expresó su intención, preguntándome con cautela si estaba dispuesta a ser su hija. Asentí, dispuesto. Ella, llena de alegría, me estrechó la mano con cariño e incluso recompensó a la matrona Son con una bolsa de plata, elogiándola por haberme criado tan bien. Justo cuando la señora Nin estaba a punto de llevarme, Ronjo se abalanzó sobre nosotros para bloquearnos el paso. Madame Nin frunció el ceño con desagrado. ¿Qué haces? A Ronjo se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se ahogaba. Madame Nin, Ronjo y yo somos hermanas de la misma sangre. Siempre creí que nunca nos separaríamos. Cuando nuestra madre agonizaba, me tomó de la mano y me rogó que cuidara bien de mi hermana menor. Ahora que tiene un futuro brillante me alegro de verdad por ella, pero no soporto separarme de ella. Solo viéndola crecer puedo consolar el espíritu de nuestros padres bajo los 9 manantiales. Dicho esto, se arrodilló con la voz llena de fervor. No quiero molestar a la señora, pero no puedo dejar a mi hermana. Aunque deba servir como criada en su casa, solo pido permanecer a su lado. Estaba segura de que Madame Nin jamás le permitiría ser su sirvienta. Reí fríamente y suspiré. En mi vida pasada, cuando me arrodillé para agradecer a Madame Nin, Ronjo me había menospreciado. Ahora, ella realizó el mismo acto que una vez despreció. Madame Nin dudó. Ronjo no tenía ningún mérito en salvar al joven maestro Nin. Y el amo Nin era recto e incorruptible, aceptar de repente a otra hija podría ser inapropiado. Si Ronjo no se opone, yo tampoco me opondré, dijo la señora Nin con suavidad, volviéndose para sondear mi opinión. Los ojos de Ronjo se iluminaron con una esperanza desesperada. Sabía que si me ablandaba, Madame Nin cedería. Sonreí levemente. ¿No me enseñaste una vez, hermana, que aunque uno ruegue por ser aceptado, nunca debe perder la dignidad? El rostro de Ronjo palideció. ¿Cuándo dije eso? La ignoré y me incliné respetuosamente ante la señora Nin. Mi hermana tiene un carácter elegante y le encanta cuidar plantas y flores. Si tienen jardín en casa, quizás ella podría cuidarlo. Eso le vendría bien. Madame Nin exhaló aliviada, pues por fin tenía una razón para negarse. Que así sea. Ronjo la miró con incredulidad, pero se obligó a asentir. Al salir del orfanato intentó subir al carruaje conmigo, pero el mayordomo Zhao la bloqueó con frialdad. ¿Cómo puede una criada compartir el mismo carruaje con una jovencita? Sonreí. La casa Nin tenía un jardín, el mismo lugar donde en mi vida pasada, Ronjo se jactaba sin cesar de que era un privilegio que había rogado con tanto esmero por mí. Pero esa vida. Ya había perdido la recompensa de plata, había pasado hambre 3 días en las calles y me había sorprendido un diluvio. Un borracho que apestaba a vino me obligó a esconderme bajo el alero, desgarrándome la ropa con ojos desorbitados. Pedí ayuda a gritos, pero nadie respondió. La gente en la calle se refugiaba de la lluvia o observaba con curiosidad. Nadie dio un paso al frente. En la capital, bajo el sol del trono celestial, la justicia era privilegio de los nobles. El agravio de un noble era un agravio genuino. El agravio de un mendigo no era más que la desgracia del destino. Desesperado, agarré una teja rota y le golpeé la cabeza con todas mis fuerzas. No sabía de qué familia era hijo, pero el golpe lo devolvió la serenidad. Con los curiosos murmurando a su alrededor, se cubrió la cara y huyó, dejando solo una amenaza: espera, desdichada.
Fue entonces cuando Ronjan emergió lentamente de la multitud, protegida por su doncella Winnie con un paraguas. Aferrándome a su manga, lloré amargamente: hermana, por fin viniste a buscarme. Pero no dijo nada. Cuando levanté la cabeza, la encontré frunciendo el ceño, con la mirada fija no en mi rostro surcado de lágrimas, sino en su manga, manchada por mi agarre. Mi mano se congeló y luego cayó flácida. Al ver el trozo de baldosa ensangrentado en mi palma, Ronjan se mordió el labio y gritó conmocionada: ¿cómo pudiste herir a alguien? A su lado, Winnie jadeó, sacando rápidamente un pañuelo para limpiar la suciedad de la manga de su señora. Una vez pensé que Ronjan había venido porque estaba preocupada por mí. ¿Quién hubiera pensado que solo venía a condenarme? Irritada, se sacudió la manga, pero la mancha no salía. Winnie, su criada, la miró confundida: ¿por qué desafió la lluvia para salir, señorita? Ronjan suspiró con un tono de falsa tristeza: después de todo, Ronju sigue siendo mi hermana. Cuando volvió a mirarme, sus ojos ya estaban fríos. Han pasado 3 días. ¿Reconoces tu error? ¿Cuál error? La miré desconcertado. La multitud a nuestro alrededor se reía disimuladamente, susurrando, mientras señalaban mi desaliño. Ese mendigo debió haber hecho algo vergonzoso. Ese es el carruaje de la casa del gran académico. La señora Nin acaba de adoptar una hija. Con razón luce tan hermosa. Todos elogiaron la bondad de Ronjan, diciendo que era generosa al apoyar a un mendigo bajo la lluvia. Ronjan solo sonrió suavemente sin dar explicaciones, y se acercó a mí con pasos suaves. Tanta terquedad solo demuestra mala conducta. Su criada me miró con franco desdén. Aparentemente actúas con rectitud, pero en secreto atesoras la recompensa de plata e incluso te atreves a herir a un hombre. Ni siquiera yo, un sirviente, haría semejantes cosas. No lo entiendo. Solo guardé la plata para tener refugio. ¿Cómo fue eso descarado? Casi me violan y me defendí con todas mis fuerzas. ¿Cómo fue eso de grosero? Alzó la voz con la autoridad de una hermana mayor, con los labios fruncidos. Te lo preguntaré una vez más. ¿Admites tu error? Huí y yo inclinamos el paraguas hacia mí. La lluvia se desbordaba por el borde, empapándome de pies a cabeza. Mi visión se nubló, mi cuerpo se tambaleó. Agachando la cabeza, susurré débilmente: me equivoqué. La voz de Ronjan bajó lenta y deliberadamente. Ronju es mi hermana. Aunque se equivoque, no puedo abandonarla. Mi madre mencionó hace poco que en casa falta alguien que cuide el jardín. Mi padre aprecia mucho las orquídeas. La dejó trabajar en el jardín de la finca Nin. Por eso me enviaron a los jardines. Y esa noche Ronjan entró sigilosamente a verme. Traía medicinas. Al ver que la ignoraba, se sentó en un rincón y lloró. Me esforcé mucho para convencer a mi padre y a mi madre, solo para que te mantuvieras a mi lado. Solo quería protegerte. Incluso Hui y yo fuimos asignados por la señora Nin para espiarme, y cada movimiento era reportado. Ante los demás, no tuve más remedio que actuar como lo hice. Conmovido por su lamento, forcé una sonrisa y dije en voz baja: que me permitan entrar en los jardines ya es una bendición. Solo en esta nueva vida me di cuenta de lo fácil que fue conseguir semejante puesto en el jardín. Al anochecer, Ronjan regresó. Echó un vistazo a su alrededor. El patio oeste donde se había alojado era mucho más sencillo que el patio Sulin donde yo vivía. Irrumpió sin invitación, recorriendo la habitación con ojos llenos de envidia. Levantó la taza de té de mi mesa, bebió para humedecerse la garganta e inmediatamente comenzó su reproche. Somos hermanas. ¿Cómo pudiste delante de la señora Nin decirle que debería servir en el jardín como una sirvienta? Sonreí. Los pobres no deben aceptar caridad, eso es lo que siempre decía mi hermana. Pensé que eras demasiado orgulloso para aceptar favores sin razón. Se le atragantó la voz. Me miró con reproche. En verdad, eres como un bloque de madera. Dejando a un lado los principios, aún debes recordar tu lugar y el vínculo de hermandad que nos une. Recuerda mi lugar. Me levanté con los labios curvados en una sonrisa burlona. Hermana, te equivocas. Mi lugar ahora es como hija adoptiva de la señora Nin, la hija mayor de la familia Nin. La señora Nin no te adoptó ni te nombró mi sirvienta.
Ni siquiera deberías estar aquí. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Con dedos temblorosos me señaló, «Te has pasado». Me giré y grité, «Zuge, acompaña a nuestro invitado de vuelta al patio oeste». La pequeña criada que esperaba afuera obedeció con alegría, «Sí, señorita». A Rongyang la echaron, incluso la amenazaron. Si volvía a hablar con rudeza, el asunto se denunciaría al amo y a la señora para que lo castigaran. Recién llegada a la casa Nin, no se atrevió a causar problemas, así que se marchó furiosa en silencio. A la mañana siguiente unas fuertes peleas me despertaron. Al salir, vi una figura familiar, tú y yo, la criada que en mi vida pasada sirvió lealmente junto a Madame Nin. Con los brazos cruzados, ladré con fuerza. Estuve enferma solo 2 días, pero este patio de Sulin ya se ha convertido en territorio de una mocosa como tú. Zuge, mi pequeña doncella, estaba agachada en el suelo, con los ojos enrojecidos y el brazo magullado por el agarre de Yuni. Por todas partes, los aduladores prosperaban, cediendo ante el viento. En mi vida pasada, cuando Rongyang se convirtió en la joven dama de la familia Nin, la señora Nin nos concedió a ti y a mí. La joven salvó la vida del heredero, pero incluso una simple doncella se atreve a irrumpir en el patio de Sulin. Debemos informar de esto al amo y a la señora de inmediato, declaramos tú y yo. No dije nada, solo la observé en silencio. Cada vez más atrevidos, tú y yo nos burlamos. Perdona mi franqueza, pero tu hermana acaba de entrar en esta casa y ya se pavonea. Debe de tener muy poco carácter. En contraste, la nueva hija mayor luce verdaderamente elegante y refinada. Me sonrió obsequiosamente, solo tú, señorita mayor, encarnas la verdadera elegancia. Una risa fría escapó de mis labios. Los viles revelan su naturaleza con facilidad, cambian de posición e inmediatamente pisotean a los débiles y adulan a los poderosos. Al ver mi silencio, tú y yo hicimos señas a otras criadas para que entraran y luego piamos. La señora te ha regalado joyas y túnicas nuevas, y nos ha ordenado que entreguemos muebles para tus aposentos. La casa Nin era conocida por su modesto refinamiento. Los muebles, aunque no lujosos, eran elegantes y de buen gusto. Abrí un joyero y saqué un par de pendientes de jade, acercándolos a la túnica de Yuni para comparar los colores. Son realmente hermosos. Pensé que se los iba a regalar, y su sonrisa se iluminó. Hablé despacio, llévaselos a mi hermana. Dígale que aprecio su arduo trabajo cuidando los jardines. Su expresión se ensombreció al instante. Señorita, ¿por qué preocuparse por una simple sirvienta? Al ver mi disgusto, bajó la cabeza rápidamente. Sí, este sirviente le entregará fielmente tus palabras a la señorita mayor. Hazlo bien, y le pediré a la señora que te transfiera al servicio del joven amo. Ante eso, tú y yo sonreímos de alegría. Al ver cómo su figura encantada se retiraba, la comisura de mis labios se curvó levemente. Servir a las órdenes del joven amo Nin no era necesariamente una bendición. Era cortés y refinado, pero nunca permitía que las criadas atendieran sus asuntos privados. Su única verdadera pasión era leer historia. Incluso en mi vida pasada, nunca había comprendido del todo a este hermano mayor. Envié a Zuge Wei a hacer un recado y luego fui a conversar con la señora. Más tarde, cuando la señora Nin salió de la finca para tomar el té con la esposa del censor jefe de la izquierda, aproveché la oportunidad para traerle medicina a Zuge Wei para sus heridas. Me dijo que nos había seguido al jardín. Como era de esperar, le habíamos transmitido mis palabras a Rongyang con fidelidad, pero ella las adornó con adornos, haciéndole saber a todos que le había concedido un favor. Con cautela, informó Zuge, la señorita mayor recibió los pendientes con rostro sereno. Solo comentó que de no ser por sus enseñanzas no tendrías tu lugar hoy. Reí suavemente, de hecho lo que tengo hoy es gracias a ella. Tú y yo lo hicimos bien. Le dije a Zuge que le informara a la señora Nin más tarde que tú y yo habíamos sido eficientes, y la recomendé para el servicio del joven amo. No pasó ni medio día cuando el caos estalló en el jardín. Se corrió la voz de que mi hermana había arruinado una orquídea invaluable, un cymbidium de pétalos de piedra que mi padre apreciaba, destinado a ser un homenaje de cumpleaños para la noble consorte el mes siguiente. Llevé a Zuge a presenciar el espectáculo. Desde lejos la vimos obligada a arrodillarse sobre fragmentos de porcelana, aplastados por las manos de ancianas sirvientas.
El mayordomo Din ladró con frialdad. ¿Cómo te atreves a destruir la orquídea más preciada del amo? Mi hermana levantó la barbilla, haciendo pucheros, protestando a gritos. Fuiste tú quien me lo pidió primero. Las matronas la presionaron con más fuerza por los hombros, y los fragmentos se le clavaron en la piel hasta que su rostro se contorsionó de dolor. Mi hermana no debe quedarse de brazos cruzados mientras castigan a su mayor. Perros, os atrevéis a castigar a la hermana de la hija mayor de la familia Nin. Ese mismo día, llevaba los pendientes de jade que le había regalado, creyendo que mi gesto significaba reconciliación. Su orgullo brillaba al exhibirlos. También creyó las palabras de Junni al personal del jardín, que decían que yo tenía la intención de apoyarla. Pero el mayordomo Din llevaba años supervisando los jardines. Cuando envié a Junni a entregar ese mensaje, asumió que pretendía elevarla. Temiendo su propia posición, atacó primero. Mi hermana no sabía nada de plantas, y mucho menos de orquídeas raras. Le había tendido una trampa, instruyendo a una criada a que dijera que una flor se estaba marchitando y le pidiera consejo. Miró el cymbidium, lo confundió con una mala hierba y declaró con valentía: solo trasplántalo a un jarrón más grande y vivirá. Era un regalo para el cumpleaños de la noble consorte. Podrías tener 10 vidas y nunca espiarlas. El mayordomo Din bramó, amenazando con expulsarla de la casa en cuanto el amo y la señora regresaran. Al verme con Zugwa, sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Hermana, me calumnian. De verdad que no sé cómo pasó esto. El rostro del mayordomo Din se tensó al verme. Un sudor frío le humedecía la frente. Aún así, apretó los dientes y dio un paso adelante. Disculpe, señorita, pero este cymbidium no tiene precio. Los curiosos se agolparon a su alrededor. Si cediera ante mi palabra, perdería autoridad. Pero si me desafiara, me ofendería directamente. Aún así, insistió: señorita mayor, es mejor que no se involucre en este asunto. Incliné la cabeza levemente. Mayordomo Din, sé poco de jardines. Decida lo que le parezca. Tras observar bastante, me di la vuelta para irme. Se quedó paralizado, atónito de que me rindiera tan fácilmente. Mientras me alejaba, su grito furioso la atacó. Incluso a la distancia, oí sus gritos. Ronju, ¿cómo te atreves a ver cómo golpean a tu propia hermana? Despiadado, desagradecido. Sus gritos se ahogaron mientras le metían un trapo en la boca. Solo quedaron sollozos y gemidos. El tributo para la noble consorte se había perdido. Cuando su padre se enteró de la noticia, solo suspiró. Amable e indulgente con los sirvientes, lo pensó detenidamente. Recordando el vínculo de sangre entre nosotros, la castigó solo con la reducción de 3 meses de estipendio. Esa noche, herido y cojeando, Ronjuan llegó al patio Sulin, donde Zugwo estaba ordenando libros. Mi padre había invitado a un erudito a enseñarme, prometiendo incluso instruirme él mismo. Mi hermano mayor, ahora ministro adjunto de la corte de sacrificios imperiales, también se unía a las clases. Esto se debía a que el noble consorte había bromeado una vez diciendo que la corte estaba llena de funcionarios rígidos y que no se veían mujeres con talento. Aunque el emperador solo sonrió, complació su capricho y creó nuevos cargos para mujeres en los 6 ministerios. La primavera siguiente los funcionarios de sexto rango y superiores podrían recomendar mujeres para un examen especial. Ahora que era hija del gran académico Nin, mi padre me llamó a su estudio y me aconsejó amablemente que el talento no tiene límites en el hogar. Ya que tienes esta oportunidad, debes esforzarte al máximo. Pero si ni siquiera puedes aprobar mi examen el año que viene, no lo pienses más. Cuando Ronjan entró, vio a Zugwo ordenando mis libros y, con arrogancia, la expulsó. Zugwo me miró y asentí con suavidad. Pronto solo quedamos los dos. Ella se sentó lamentándose amargamente: si tan solo hubieras hablado por mí hoy ante todos, ningún mayordomo se atrevería a menospreciarme. La miré de arriba a abajo, casi sin poder contener la risa. Pero me contuve y respondí con el mismo tono que ella había usado en mi vida pasada. El mayordomo Din solo tenía buenas intenciones para ti. Apenas perdiste 3 meses de estipendio, pero ahora debe soportar la ira de su padre por no proteger la orquídea. Los ojos de Ronjan se abrieron de par en par de la furia. Tú mismo lo viste. Una simple sirvienta me ha humillado, así que ¿cómo puedo seguir dando la cara?
Soy tu hermana. Si esto se propaga, ¿cómo podría seguir viva? Parpadeé con inocencia, pero ¿no fuiste tú quien suplicó quedarse en la casa Nin como sirviente? Se atragantó incapaz de hablar. Ronjo, ¿desde cuándo te has vuelto así? Guardé silencio un momento y luego suspiré con impotencia. Cuando supe que te castigaron, vine a ver. Pero debes entender que viviendo bajo el techo de otro, hay que andarse con cuidado. Esa orquídea era invaluable. El mayordomo Din tenía razón. No pude hacer nada. Su rostro se sonrojó y luego palideció. Me miró fijamente un buen rato antes de irse furiosa. En mi vida pasada, trabajé en los jardines Nin bajo su supervisión. Con estipendios y comida, creí tontamente que este era el futuro que ella se había esforzado por ganar para mí. Trabajé con diligencia aprendiendo con ahínco el arte de cuidar flores. Pero un día, cuando vino de visita, desperté de la verdad. Las criadas del jardín la adulaban. Aunque eran hermanas de sangre, qué marcada la diferencia. La hija mayor es refinada y elegante a diferencia de ese insulso de Ronjo. Me arrodillé con las demás sirvientas con las rodillas entumecidas, mientras el mayordomo Din observaba con satisfacción. Ronjo se deleitaba con sus elogios con el rostro sereno. Después las despidió a todas, pero no me dejó levantarme. Mientras tomaba un sorbo de té miró de reojo al mayordomo Din y dijo con frialdad, esas palabras no deben repetirse jamás. Él hizo varias reverencias en señal de asentimiento. Tras ese comentario, se marchó. En aquel entonces el mayordomo Din, temeroso de ofender a la nueva joven, prohibió que nadie me intimidara. De verdad pensé que había hablado por mí. Sin embargo, esa noche su doncella personal, Yun-Yi, llegó a repartir plata entre las doncellas que la habían adulado esa mañana. Incluso el mayordomo Din recibió una parte. Desde ese día, comprendieron lo que quería decir. Me atormentaron sin descanso, asignándome las tareas más difíciles. Hermana, tú también deberías saborear ese sabor. Tras su castigo, Ronjan guardó silencio durante varios días. 2 días después, la señora Nin recibió una invitación a un banquete en la villa Meixi del príncipe Chenbin. Incluso contenía una invitación para mí. En aquellos días, el príncipe heredero y el segundo príncipe competían ferozmente en la corte. Padre, reacio a tomar partido, actuó con suma cautela. Tenía la intención de rechazar esta invitación, dijo mi padre. Pero si te interesa, puedes ir a verlo tú mismo. Negué con la cabeza. El príncipe Chenbin fue el prometido de Ronjan en mi vida pasada, no era un hombre fácil de tratar. Le dije a la señora que solo quería concentrarme en prepararme para el examen del próximo año, sin pensar en otros asuntos. Ella quedó complacida. Sin embargo, la inquietud me carcomía. En la cena con mis padres, mi párpado derecho temblaba sin parar. Al ver mi falta de apetito, la señora me preguntó con dulzura, ¿no te gusta la comida? Reprimiendo el miedo en el pecho, pregunté con curiosidad, mamá, ¿por qué toda la comida de estos últimos días ha sido vegetariana? Padre y madre se detuvieron, sobresaltados. Mi padre frunció el ceño, disgustado. Tras un largo silencio, habló con severidad, me alegra que te esfuerces por aprender, pero nunca olvides la piedad filial. Desconcertado, levanté la vista. Frunció aún más el ceño. Aunque ahora perteneces a la familia Nin, no debes olvidar el aniversario de la muerte de tu madre biológica. Sentí un escalofrío. 3 días de comidas vegetarianas, en memoria de alguien que no existió. Fruncí el ceño. No sé dónde oíste esto, pero mi madre biológica murió el día 12 del tercer mes. Aún faltan 8 meses para su funeral. Mis padres intercambiaron miradas. La señora Nin se aclaró la garganta. Tu hermana lo dijo ayer, quizá hubo algún malentendido. Forcé una sonrisa, debió de recordar mal. Antes de que terminara la comida, se desató el caos afuera. Un grupo de hombres irrumpió en la finca. Los porteros no lograron detenerlos y corrieron tras una alarma. Señora, príncipe Chenbin. Las palabras se interrumpieron cuando un hombre corpulento lo derribó de una patada. La señora Nin me empujó tras un biombo susurrando, pase lo que pase, no salgas. En el pasillo, los intrusos irrumpieron. A la cabeza estaba el príncipe Chenbin.
Mi padre se levantó haciendo una reverencia rígida y con voz severa. ¿Qué trae al príncipe de In a mi humilde propiedad a estas horas? Esa misma noche, borracho de vino con generales mariscales en una taberna, había arrastrado a sus compañeros hasta aquí, declarando en voz alta su intención de casarse con una hija de la familia Nin. Ante sus palabras, el rostro de mi padre se ensombreció. Nunca he tratado con el príncipe de In. Que Su Alteza venga a proponerme matrimonio tan repentinamente es de lo más desconcertante. El príncipe Chen rió a carcajadas, con los ojos llenos de provocación. En mi banquete de hace unos días, la joven Nin me ofreció un baile, uno que aún me atormenta. Esta noche vengo a proponerte matrimonio en serio. Absurdo. La ira de mi padre era evidente. El príncipe entrecerró los ojos, con una sonrisa burlona. El maestro Nin es recto e incorruptible, pero la hija que criaste arde de pasión. Padre se sacudió la manga con voz gélida. Le ruego al príncipe que se contenga. Mi hija ha vivido enclaustrada, sin asistir jamás a ningún banquete en la capital. Pero la mirada del príncipe se deslizó hacia el biombo donde me escondí. Su voz se volvió aguda, llena de insinuaciones. Pero Nin, aún eres puro. Este príncipe y ella ya han compartido la intimidad de la carne. La sala estalló en alboroto. El rostro del maestro Nin se tornó pálido, con la furia ardiendo en el cielo. ¿Qué acabas de decir? Los generales que habían seguido al príncipe Chen estaban igualmente atónitos, con los ojos abiertos de par en par. Al oír esas palabras, ya no pude permanecer oculto. Salí de detrás del biombo y me encontré con una figura esbelta frente a mí. Delgado pero decidido, su voz era gélida. ¿Cómo asumirá la responsabilidad del príncipe si calumnia la virtud de mi hermana con mentiras inmundas? Era Ninjun, mi hermano mayor. Apretó los puños con fuerza, su mirada era oscura y sombría, irradiando un aura asesina. El príncipe Chen arqueó una ceja y una sonrisa burlona curvó sus labios. Así que el joven maestro Nin pretende proteger a su hermana. ¿Pretendes alzar la mano contra mí, un príncipe? Me quedé paralizado, mirando a mi hermano. Siempre había sido altivo y refinado, pero ahora se había arremangado, dejando de lado toda elegancia académica. Tiré suavemente de su manga. Se giró con la mirada perdida, llena de un conflicto tácito. Negué con la cabeza, lo solté y di un paso al frente arrodillándome ante el príncipe Chen. Levantando la vista con humildad, dije, esta sirvienta es la doncella personal de la joven de la familia Nin, Zuguo. El encanto del príncipe es conocido en toda la capital. Pero si el príncipe se ha equivocado con otra persona y ha manchado la reputación de mi amante, ¿no sería eso indecoroso? El príncipe Chen parpadeó y chasqueó la lengua intrigado. Zuguo. ¡Qué doncella tan bonita! ¿Por qué no sigues a tu ama a mi residencia? Agitando la mano, rió a carcajadas. Llama a tu ama. Este príncipe la reconocerá enseguida. El maestro Nin soltó una risa fría. Parece que el príncipe de verdad no reconoce a mi hija. El príncipe Chen se puso rígido al darse cuenta de que algo andaba mal. El maestro Nin me hizo señas para que me acercara y ante todos, me presentó solemnemente, esta es mi hija, Ninju. Los generales intercambiaron miradas, algunos avergonzados por verse involucrados en semejante farsa, otros simplemente por diversión. Pero al ver la verdad, todos supieron que el príncipe había confundido a alguien. Incluso si lo llevaban ante el emperador, no tendría defensa. El salón bullía, pero en mi interior todo estaba claro. Rápidamente aparté a Zuguo y le puse ropa limpia. La señora Nin se adelantó con serenidad y gracia. Disculpen la molestia, caballeros. Ninju no había salido de la casa en días, ¿cómo pudo haber asistido a un banquete? Las especulaciones corrían entre los invitados. El príncipe Chen había jurado que una joven con la invitación de la familia Nin había bailado ante él. Si no era Ninju, ¿quién era? En ese momento Zuguo emergió tímidamente de detrás del biombo, quizá, la joven del barrio de las flores. La señora Nin lo comprendió al instante. El día anterior, Ronjan había acudido a ella para pedirle que dejara la propiedad en honor a nuestra madre biológica. Por bondad, la señora le dio plata y le pidió que hiciera ofrendas por ambas. Pero Ronjan había robado la invitación y se había ido a la villa Meixi.
En el banquete interpretó un baile que conmovió a la multitud. Como todos sabían que el gran académico acababa de adoptar una hija, naturalmente asumieron que Ronjan era la joven Nin. Todo se desarrollaba exactamente igual que en mi vida pasada. Recordaba con claridad que en esa vida, Ronjan había sido aceptada formalmente en la casa Nin. El príncipe Inbin también había ofrecido un banquete y ella insistió en asistir. Después la elogió con un solo baile capaz de derrocar una ciudad. Desde entonces corrieron rumores por la capital de que la joven Nin y el príncipe Inbin se habían enamorado a primera vista, comprometiéndose en secreto para toda la vida. Al principio el maestro Nin se negó. Pero Ronjan se arrodilló a las puertas toda la noche, llorando y suplicando. Esta hija realmente amaba al príncipe Inbin. Al final, él cedió. Sin embargo, el emperador despreciaba que los funcionarios civiles se aliaran demasiado con los militares. El príncipe Inbin estaba firmemente vinculado al segundo príncipe. Muchos funcionarios de la corte habían sido discípulos del maestro Nin, y este aún no le había declarado lealtad. Si lograba convencerlo, el poder del segundo príncipe aumentaría. El príncipe Inbin quiso aprovechar esta alianza, y Ronjan se ofreció voluntariamente. ¿Cómo podría negarse? Al llegar a los aposentos florales, la encontraron regando las plantas. Al acercarse, levantó la vista suavemente, una begonia florecía junto a su mejilla, su brillo se reflejaba en su rostro como una flor y jade. Todos los presentes quedaron en silencio. Sus ojos se iluminaron de alegría al ver al príncipe Inbin. Sus mejillas se sonrojaron, tímidas pero radiantes, Su Alteza. Su expresión se suavizó ligeramente. El maestro Nin se acarició la barba y dijo lentamente: así que parece que quien llamó la atención del príncipe no es más que un sirviente de mi casa. Si el príncipe desea aceptar una criada, solo tienes que decirlo para que arrastrar a otros a esto. Las palabras hirieron el orgullo de Inbin. Se puso serio con el rostro endurecido. Hablaremos de este asunto más tarde. Su Alteza. Justo cuando el príncipe Inbin estaba a punto de marcharse, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Era Ronjan. Su Alteza y yo nos comprometimos una vez bajo la luz de la luna, ¿cómo puede olvidarlo? Yo también soy una hija pura. ¿Cómo pudo tratarme así? Cayó de rodillas con un golpe sordo, con lágrimas anegadas, una imagen de frágil tristeza. El príncipe Inbin apretó la mandíbula, conteniendo la rabia. Ante tantas miradas no pudo estallar, pues él mismo había admitido que la mujer del banquete había compartido intimidad con él. Finalmente ladró con impaciencia: este príncipe te concederá un título. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó furioso. Los generales que habían llegado se excusaron torpemente. Todos comprendieron que una doncella del barrio de las Flores había engañado a un príncipe para que se acostara con él, convirtiéndolo en el hazmerreír. La farsa había terminado. Sabía muy bien que Ronjan jamás habría robado esa invitación él solo. Zuge fue investigada en secreto. Descubrió que hacía apenas unos días, Jing y yo fuimos enviados a servir al joven maestro Nin, pero nos expulsaron esa misma noche. No dio ninguna razón, pero la degradaron a simple barrendero en los patios exteriores. Naturalmente albergaba odio en su corazón, convencida de que yo había causado su caída. Así que se alió con Ronjan para robar las invitaciones. Jing y yo, que antaño éramos la doncella de confianza de Madame Nin, teníamos libre acceso al patio principal. Robar 2 invitaciones inútiles fue fácil. Si Ronjan se aferraba de verdad al príncipe Inbin, Jing y yo también podríamos alcanzar la fortuna. Un vago recuerdo me asaltó de mi vida pasada. En aquel entonces mi madre y yo habíamos decidido quedarnos quietas, observar en silencio. Ahora, yo haría lo mismo. Jing y yo, tras días de espera sin castigo, nos volvimos complacientes. Creyendo que su crimen no había sido descubierto, hizo alarde de su arrogancia. Mientras tanto, tras el alboroto, Ronjan se volvió más perezoso que nunca en el barrio de las Flores. Cuando el mayordomo Din la regañó, ella se burló: soy la futura princesa consorte, ¿cómo puedo hacer un trabajo tan servil? Los sirvientes se burlaron abiertamente de ella: futura princesa consorte, ve a regar las flores. Aunque bromeaban, todos sabían que el príncipe nunca había hablado de matrimonio. Pasó el tiempo. Estudié a diario con el joven maestro Nin bajo las órdenes de mi padre.
Cada vez que respondía bien, sus ojos se llenaban de aprobación. Ron-yu es realmente inteligente, con una sola comprensión lo entiendes todo. Sonreí levemente negando con la cabeza. Sabía que no era inteligente, solo que ya había estudiado todas estas lecciones. En aquella vida pasada, Ron-jan me había convencido para que hiciera todo el trabajo del cuartel de las flores y luego me arrastraba a las conferencias con el pretexto de un afecto fraternal. Aprecié la oportunidad. Me levanté antes del amanecer y terminé las tareas más difíciles para poder asistir a clases y aprender un poco más. Un día, la maestra criticó el ensayo de Ron-jan. Furiosa, tiró su baúl de libros al suelo. Su filo me golpeó el pie, y se me llenaron los ojos de lágrimas de dolor. Me ignoró rompiendo su taza de té refunfuñando, «Papá es un tonto». ¿De qué sirve obligarme a estudiar? Convertirme en funcionaria es imposible. Las hijas de los funcionarios han estudiado desde pequeñas. Yo apenas empecé, ¿cómo podré igualarlas? A los 2 días detestaba el estudio. Aún así exigía que las cocinas le sirvieran sus exquisiteces a diario, pasteles de osmanto, pudín de 8 tesoros y todo tipo de dulces. Yo mientras tanto hacía dobles tareas pesadas en el cuartel de las flores y daba clases junto a ella, pero ganaba la mitad del estipendio. Ella decía que era por nuestra hermandad, para que pudiéramos estar más juntas. Una tarde me senté bajo la terraza, mojando una ramita en agua para practicar la escritura en el suelo. Recordando la lección de ayer, intenté copiar cada carácter. El joven maestro Nin se topó conmigo. Observó mis trazos con diversión, y luego se agachó para recoger otra ramita. Marcó mis errores con un círculo y escribió las respuestas correctas al lado. Mirando las marcas, elogió suavemente, «Ron-yu es realmente diligente». Enji y yo presenciamos esta escena. Corrió a informar a Ron-jan. Desde entonces, Ron-jan me prohibió acompañarla en sus clases. Pero yo encontré mi propia manera de escuchar. Cada día traía cajas de delicias a clase. Antes de entrar, ordenaba que la comida nunca tocara el suelo, ni siquiera en su caja, pues traería desgracia. Un día, el joven maestro Nin le preguntó con indiferencia a la maestra, ¿por qué no permites que tu hermana te acompañe en las clases? Ron-jan se puso rígido como si se sintiera profundamente insultado. Ella espetó, el rango debe respetarse. Con su posición, ¿cómo podía sentarse a nuestro lado? Así que me quedé de pie bajo el sol abrasador, sosteniendo la pesada caja de comida. Pero desde ese día, la ventana del aula siempre estuvo entreabierta. La voz del maestro se escuchó con claridad. Sabía quién lo había hecho. Y lo grabé en lo más profundo de mi corazón. Ron-jan esperó largo rato, pero no llegó ninguna noticia del príncipe Inbin. Los halagos del sirviente se convirtieron en burla. Futura princesa consorte, ve a regar las flores. Incapaz de aguantar más, finalmente fue a suplicarle ayuda a la señora Nin. A la señora Nin nunca le había caído bien, pero como era mi hermana mayor y acudió arrodillada entre lágrimas, cedió. Por cortesía, fue personalmente a la casa del príncipe de Chen para suplicarle. Sin embargo, desde el principio, el príncipe Inbin solo había valorado a Ron-jan porque creía que era la hija de la familia Nin. Ahora que sabía que no era más que una doncella de la nobleza, ¿qué razón tenía para casarse con ella como su esposa principal? Al final, solo cuando Madame Chen habló, aceptó a regañadientes tomar a Ron-jan como concubina. Ese 12º mes, un sedán nupcial de la mansión del príncipe entró por las puertas de la residencia Nin. El día de su partida, Ron-jan insistió en verme. Vestida con un vestido nupcial carmesí, llegó al patio Sulin. Al verme leer en silencio, me miró con desdén. Incluso como concubina del príncipe soy superior a la hija de un funcionario sin dinero. Hermanita, ¿no estás de acuerdo? No me molesté en levantar la vista, solo respondí con calma, y luego felicité a mi hermana por su brillante futuro. Algo en mis palabras tocó la fibra sensible. Su rostro palideció y furiosa, me arrebató el libro y lo hizo trizas ante mis ojos. La miré lentamente con una pizca de compasión en los ojos, demasiado sutil para notarla. Se encaminaba hacia su propia tumba, no me pelearía con los moribundos. Mi indiferencia solo avivó su arrogancia. ¿Podrá la familia Nin concederte tal gloria? A pesar de su provocación, solo sonreí. Finalmente gritó con la voz quebrada, a partir de hoy,
tú y yo nos separamos. Las riquezas que gane no tendrán nada que ver contigo. Fue difícil para ella, pero por fin habló con sinceridad. Asentí con calma, como siempre. El año llegó a su fin, coincidiendo con el cumpleaños de la consorte imperial. Toda la capital sabía cuánto la adoraba el emperador. Decretó un gran banquete en palacio, permitiendo a los ministros traer a sus esposas e hijas para felicitarla. En mi vida pasada, mi padre, siempre recto y pobre en riquezas, no tenía tesoros que ofrecer. Tenía la intención de presentar su orquídea Cymbidium más preciada. Pero la víspera del banquete, la orquídea desapareció. El primer sospechoso fue el mayordomo Dean. El pánico se extendió por los barrios de las flores. Entonces Nin y yo dimos un paso al frente, señalándome como el ladrón. Juró que me había visto sacar el Cymbidium de la casa a escondidas. El florista, el portero, todos dieron testimonio. Los habían sobornado de antemano, y todas las pruebas recaían sobre mí. Aunque Madame Nin recordaba que una vez salvé a su hijo, solo pudo decir con dulzura que con semejante comportamiento, la chica ya no podía quedarse aquí. Y así me echaron. Era pleno invierno. Enfermo de tuberculosis, ninguna casa se atrevió a acogerme. Días después me enteré de que la finca Nin había sido confiscada, y que la familia había sido condenada a muerte. Sin embargo, Ronjan permaneció intacto, protegido por el príncipe Inbin. Un mendigo que conocí me contó en secreto que había oído a nobles borrachos cotilleando en la taberna. En el banquete de cumpleaños de la consorte, su padre había ofrecido un cuadro de orquídeas, obra suya. El príncipe Inbin, fingiendo admiración, le ordenó a un eunuco que lo desenrollara. Pero dentro se escondía una vieja carta. Fue escrito por el traidor que había traicionado al reino 3 años antes. Ese mismo traidor había sido desenmascarado por su padre. Le había advertido en vano y luego, con pesar, presentó un memorial secreto al emperador. ¿Quién lo hubiera imaginado? Su padre guardaba una carta de aquel viejo amigo, una que insinuaba con palabras traicioneras que el pájaro sabio elige la rama alta para posarse. El emperador montó en cólera. El príncipe Inbin aprovechó la oportunidad para avivar las llamas, declarando en voz alta que este traidor y el maestro Nin eran confidentes de toda la vida. Al principio, la consorte no lo creyó y le recordó con dulzura al emperador que el amo Nin fue quien delató al hombre y que seguramente no traicionaría el trono. Pero lo que más despreciaba el emperador era la colusión con potencias extranjeras. Con la carta en la mano, su padre no podía explicarlo. Quedárselo, negarse a quemarlo, ya era engañar al Hijo del Cielo. Tras el festín, toda la familia Nin fue encarcelada y condenada a muerte después del otoño. Ese día, Ronjan salió a comprar cosméticos. Por casualidad, me vio mendigando en la calle. A su lado estábamos Nin y yo. Al verme demacrado, tosiendo sangre, lloró con los ojos rojos. No tenía otra opción, me sentía amenazado. Hermana, te he buscado todo este tiempo. Incluso preparé 100 cuentos de plata para curarte. Pero ya no tenía salvación y hacía tiempo que había dejado de creerle. Solo me quedaba una decepción interminable. Sin embargo, al acercarse la muerte, suspiré y le dije una cosa: la amante del príncipe está embarazada. Nunca fue un buen hombre. Hermana, cuídate. Una vez la advertí por buena voluntad, pero me arrastró, obligándome a hablar directamente con el príncipe Inbin. Me regañó con frialdad: claro que tiene la culpa, pero que me susurres en secreto, ¿no revela un corazón malvado? En el momento crítico, el príncipe Inbin falseó la verdad, acusándome de seducirlo. Ordenó a sus hombres que me mataran a golpes con garrotes. Sabiendo que moriría, le supliqué a Ronjin entre lágrimas: sálvame, por favor, sálvame. Ella solo hizo un puchero, reprendiéndolo suavemente. Sabías que era licencioso, pero aún así te acercaste a él. ¿No era eso rebajarse voluntariamente? Me golpearon hasta la muerte en el acto, mi cuerpo fue arrojado a las profundidades de un lago. Más tarde, Ronjin se reconcilió con el príncipe Inbin y se casó con él con gran pompa. Antes de mi último aliento, oí su dulce voz susurrándole a su lado: volver a estar con su Alteza, como cuando nos vimos por primera vez a caballo junto a las murallas de la ciudad, no es un sueño demasiado dulce para durar. Recuerdos de vidas pasadas me invadieron y comprendí todos los detalles que antes había pasado por alto.
En aquel entonces Inbin había demorado mucho en traerla a su casa, pero de repente cambió de opinión. Envié a Zuge a investigar. Regresó con noticias preocupantes. Algo andaba mal. Rongjin le había dado a Enjin una gran suma de dinero y la había enviado a la residencia del príncipe. Al principio, los guardias la rechazaron. Pero tras sobornar a otro para que deslizara una nota, el mayordomo del príncipe salió personalmente a recibirla. Enjin había sido la doncella de mayor confianza de Madame Nin. Si esa carta traidora realmente existió, ¿podría ser que lo supiera desde siempre? En mi vida pasada, ¿le reveló Enjin el secreto a Rongjin? De lo contrario, ¿por qué tras el exterminio de la familia Nin, Inbin seguiría protegiendo a Rongjin tras haber perdido todo apoyo? Llegó el cumpleaños de la consorte imperial. Esta vez, la orquídea Cymbidium ya había sido destruida por el mayordomo Din, a través de Rongjin. Cuando entré al palacio con mi padre y la señora Nin, vi a Rongjin abandonada fuera de las puertas por el príncipe Inbin. Sus ojos al mirarnos rebosaban odio y presunción. Bajé del carruaje. Al darme la vuelta, gritó tan fuerte que todos la oyeron. Ninju, el bien y el mal se pagan con la misma moneda. ¿Has pensado en tu propio destino? No respondí. Apoyando a Madame Nin, entré al palacio. El banquete de cumpleaños fue suntuoso. Cuando llegó la hora de los regalos, mi padre, como en mi vida pasada, presentó su cuadro de orquídeas, ensalzando el noble corazón y la virtud de la consorte. Inbin, ruborizado por el vino, exigió ver la obra con atención. Pero esta vez, su plan fracasó. Las manos del eunuco temblaban mientras desenrollaba el pergamino, no se le cayó nada. El rostro de Inbin palideció. Murmuró con incredulidad: imposible. La expresión del emperador ya se había ensombrecido. Inbin se arrodilló rápidamente alegando que había sido un borracho. Madame Nin me apretó la mano con más fuerza. Le di unas palmaditas suaves para tranquilizarlo. Papá también pareció comprender por fin. La verdad era que la noche anterior había quemado el regalo. Aunque papá estaba furioso, hice una reverencia con calma y le dije: por favor, papá, pinta otro. Así, la carta traicionera de mi vida pasada ya no existía. La ira del emperador se volvió contra Inbin. Allí mismo en el salón, lo reprendió duramente por arruinar la alegría de la consorte, descontándole 6 meses de estipendio. Afuera del palacio, Rongjin seguía esperando. Cuando Inbin emergió furiosa, se abalanzó sobre él, con lágrimas en los ojos, Su Alteza. Pero él la empujó al suelo con asco. Aturdida, levantó la vista con los ojos húmedos de miedo y confusión. Su mirada era puro odio. Con los dientes apretados, escupió, estúpido como un cerdo. El carruaje del príncipe se alejó, dejándola despatarrada en la nieve. Ya no le importaba la dignidad, perseguía desesperadamente las ruedas, gimiendo: Su Alteza, me han tratado injustamente. De vuelta en la finca Nin, Madame Nin ordenó que nos vendieran a Jing y a mí. Ese invierno, llegaron a casa de los Nin cartas tras cartas de Rongjin dirigidas a mí. De vez en cuando después de las clases, abría una o dos, leyéndolas como si fueran una simple distracción. Estaban llenas de súplicas de remordimiento, diciendo que se había equivocado y que deseaba cambiar. Por supuesto, también se quejó de que Chenbin se había casado con la señora Chui, de la familia Chui. La señora Chui, celosa de su belleza, la oprimía constantemente. Al final de cada carta, Rongjin escribía: hermanita, te lo ruego, sálvame. Doblé el fajo de cartas y se las entregué a Zuge, las quemé para calentarme. Pasó el invierno y volvió la primavera. La siguiente vez que vi a Rongjin fue cuando la consorte imperial me llamó. Afuera de las puertas del palacio, alguien sospechoso merodeaba, siguiendo mi carruaje. En cuanto bajé, una mano ensangrentada me agarró las faldas. Sobresaltada, miré hacia abajo. Una mujer harapienta con el rostro destrozado, irreconocible, y las manos chorreando sangre, se aferró a mí. Su voz ronca temblaba: sálvame. Soy tu hermana. Fruncí el ceño y miré más de cerca, era Rongjin. A lo lejos, una mujer con un abanico redondo se acercó sin prisa. Levanté la mirada y sonreí fríamente: señora Chui, no, ahora debería llamarla señora Chui. La dama Chui no negó nada. Su mirada se posó en Rongjin,
quien temblaba detrás de mí, y se burló: ¿acaso la estimada hija de la familia Nin pretende entrometerse en mis asuntos domésticos? Ron Jan me arañó la manga con voz temblorosa: eres mi propia hermana, ¿cómo puedes abandonarme? El rostro de la dama Chui se endureció: insolencia. Dale una bofetada. La mano de una sirvienta se alzó, lista para golpear el rostro destrozado de Ron Jan. Dije con suavidad alto. El alivio inundó los ojos de Ron Jan con una chispa de esperanza. Lady Chui hizo una pausa observándome. Curvé los labios levemente: las puertas del palacio están aquí. Si tienes que golpearla, no lo hagas aquí. La dama Chui inclinó la cabeza sonriendo levemente. Gracias, dama Nin, por el recordatorio. Ron Jan me miró horrorizada, con la voz entrecortada. Ninju, ¿cómo puedes ser tan cruel? Su cuerpo se estremeció violentamente antes de desplomarse en el suelo. Me incliné ligeramente murmurando: hermana, ¿hace mucho que declaraste que ya no eres mi hermana? Se aferró a mi manga suplicando. Me equivoqué de verdad. Por favor, sálvame. La aparté con frialdad y la solté. Cuando se negó me saqué la horquilla del pelo y se la clavé en el dorso de la mano. Su grito atravesó las puertas del palacio. Me acerqué y susurré: no te mato, no por piedad. Solo sé que vivir un día más te traerá más dolor que la muerte. La dama Chui les indicó a sus guardias que se la llevaran. Causa y efecto, la retribución nunca se ventila. Ron Jan nunca lo sabría: fui yo quien allanó el camino para que la dama Chui se convirtiera en la esposa principal de Chen Bin. En realidad, la familia Chui había concertado una boda con él, pero tras el ingreso de su hija mayor al palacio como concubina, la familia se debilitó. La propia Lady Chui creía que podría ser su esposa, pero Chen Bin descartó el matrimonio como una simple broma de ancianos. En mi vida pasada, Chen Bin jugueteó con ella mientras se burlaba de Ron Jan, haciéndoles arremeter para su diversión. Cuando me moría de hambre en las calles, oí rumores de que una concubina de su casa estaba embarazada. Esa mujer era la dama Chui. Después del banquete de palacio, envié a Zhuwa a decirle unas palabras. Al día siguiente Lady Chui afirmó haber soñado con su hermana mayor y solicitó audiencia con el consorte, quien antaño había favorecido a la hija mayor de la familia Chui. A este le encantaban los pares de tributos de yangzhou y ganso asado. Pero al comerlos juntos, le hacían daño al estómago. Su enfermedad no sería diagnosticada hasta dentro de al menos 10 días. Ese día, durante el festín, la dama Chui le advirtió con dulzura. Alarmada, la consorte llamó a los médicos, quienes confirmaron que la unión era peligrosa. Conmovido por su atención, el consorte habló muy bien de ella. Al día siguiente el emperador decretó el matrimonio de la dama Chui con el príncipe Chen Bin. Mientras me preparaba para entrar en el palacio, otro carruaje se detuvo ante las puertas. Una mano delgada levantó la cortina. Era Ninjun. Bajó la mirada ligeramente y me entregó un pañuelo. Al conocer a tu consorte hoy, debes cuidar tu apariencia. No lo tomé. En cambio, sonreí levemente. Si me veo así, ¿te decepcionas? Guardó silencio un momento y luego dijo: el caballero no se queda bajo un muro que se derrumba. Si puedes protegerte, me alegraré. Incliné la cabeza suavemente: gracias, hermano, y me di la vuelta para irme. Pero Ninjun volvió a llamar. Su voz era firme: Ron Yu, te esperaré. Me detuve y lo miré a los ojos. En lo más profundo de sus corazones había algo insondable. En esta vida o en la anterior, tal vez mi corazón se había conmovido. Sin embargo, sabía que tal vez Ninju podía amar, pero la hija de la familia Nin no, mi camino estaba en otra parte. No me atrevía a arriesgarme contra las tormentas que se avecinaban. Le sonreí levemente y le dije: no tienes que esperarme. El consorte imperial hará que alguien me escolte de regreso. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta. Convertirme en funcionario de la corte fue mi decisión. Ya era la hija adoptiva del ministro Nin. Mis padres adoptivos me trataban con sinceridad, como si fuera su propia hija. No importaba lo que sus ojos me mostraran, entre él y yo jamás habría un final. No se puede ser demasiado codicioso. Ya tenía a quienes me cuidaban y cosas que quería proteger. Ya tenía mi propio camino. En el jardín imperial,
la consorte se llevó una peonía floreciente a la nariz, su sonrisa transmitía algo insondable. Desde la torre, este palacio vio que el carruaje de Ninjún aún no había partido. Mi corazón tembló, pero mi rostro permaneció sereno. La casa Nin me trata con amabilidad, como a un miembro de la familia. Sí, ahora era una funcionaria de la Academia Imperial. La consorte rió entre dientes con la mirada fija. ¿Te arrepientes? Miré el paisaje que teníamos delante y pregunté distraídamente, ¿se arrepiente alguna vez, su gracia? La consorte rió suavemente dándose golpecitos con el abanico en la palma. Arrepentimiento. Arrepentimiento de haberme convertido en la mujer del emperador. Antes de que pudiera responder, su doncella me advirtió con severidad, mi señora, tenga cuidado con sus palabras. La consorte hizo un gesto de desdén con la mano, rozando con los dedos el delicado pétalo. Este palacio ha conocido el arrepentimiento, pero nunca el remordimiento. Sus ojos se iluminaron al contemplar el jardín inundado de flores. Cuando elegí convertirme en la consorte del emperador, para disfrutar de la riqueza y el esplendor de este palacio, emprendí este camino con gusto. Una vez elegida, no se pueden desear ambos mundos. Para tener paz en el corazón, hay que aprender a estar contento. Guardé silencio un buen rato y luego incliné la cabeza. Su gracia dice la verdad. La consorte me observó atentamente y luego sonrió lentamente. Este palacio te encuentra agradable a la vista. Arrancó una flor de hibisco y la colocó suavemente en mi cabello. Esto es hibisco significa ascender paso a paso. Que tu camino siempre sea amplio y abierto. Extendiéndose perezosamente murmuró, este palacio se cansa. Descansaré un rato. Antes de irse miró hacia atrás, con una mirada profunda y fija. El jardín imperial es hermoso. Tómate tu tiempo para admirar las flores antes de partir. Una brisa primaveral traía la fragancia de las flores por el aire. Su figura desapareció de la vista. Me giré y alcé la mirada hacia el cielo infinito. Todo el jardín imperial estaba bañado por el resplandor dorado del atardecer. Las palabras de la consorte resonaron en mis oídos. Para tener paz en el corazón, hay que aprender a estar contento. Sonreí suavemente. El camino que tenía por delante era largo e interminable. El fin.